Pepe Bayón ha sido un hombre muy importante en mi vida y creo que ha sido muy importante en la vida de muchas personas. Pepe Bayón nace un 23 de julio de 1918. Es hijo de Juan Bayón y Tula Sanginés. Son 9 hermanos, mi padre es el cuarto. Una familia de clase media, tranquila, donde tuvieron una vida serena. Y después de eso, sus hermanos cuentan que Pepito era un hombre siempre muy cariñoso, muy solidario, muy entregado a los demás. Después mi padre es parte de la imprenta que tenía su padre en la calle Mercado, la imprenta Mauta, donde ahí comienza su pasión por las artes gráficas. Seguidamente, él funda una imprenta con su amigo Ramiro Bedregal y tienen una imprenta por unos años. Pasado el tiempo, mi padre toma la dirección de la imprenta artística, una imprenta que estaba en la calle Ayacucho, frente al Cine La Paz, lo que era el Cine La Paz, lo que es ahora el Centro Sinfónico, y que era de unos señores muy amigos de él, que era la familia Otero Calderón. Después mi papá, en 1964, es posesionado por un examen de méritos en la imprenta universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés, donde ejerce hasta los últimos días de su vida. Pepe Bayón, aparte de toda esta su historia, fue fundador del PIR, muy jovencito. Quien dirigía esta agrupación era José Antonio Arce, y a la caída de Villarroel, al colgamiento de Villarroel, este grupo de jóvenes idealistas renuncian a y ellos fundan en 1950 el Partido Comunista. Mi padre es parte de la fundación del Partido Comunista, rodeado de gente muy importante de la época, gente luchadora como Sergio Almaraz, Luis Luxic, Rudy Loaiza y bueno, una serie de camaradas. En mi casa fue la primera reunión del Partido Comunista. El Partido Comunista se fundó aquí cerca, en la Plaza Murillo, en una librería que tenía Sergio Almaraz. Y la primera reunión se hace en mi casa hasta el año más o menos 60. Después ya yo era estaba jovencita y mi madre pide al partido que ya no se reúnan allá por la situación de que en caso de allanamiento había mucho peligro de que a mí me pasara algo. Entonces mi papi habla con sus camaradas y de ahí ya no se reunieron más en casa. De todas maneras, mi padre siguió con su actividad. Dentro de toda esta su actividad, mi padre era ajedrecista, campeón de ajedrez, ha sido durante 12 años presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez, con grandes logros, como nunca. Él organizó varios torneos internacionales en la Casa de España, en el Club de la Paz, en la Casa Argentina. Muchos empresarios, muchas autoridades lo apoyaron porque era un hombre que hacía realmente cosas muy importantes para esto del ajedrez. En el año 60, mi padre logra que un grupo de los grandes ajedrecistas de ese entonces, como Cídar Humérez, Magín Subieta, Julio García,
el doctor Mendívil y un señor Salazar asistan a Leipzig a una olimpiada de ajedrez. Yo creo que en la historia del ajedrez eso es muy valioso. Tengo un libro donde ahí incluso están las partidas que intervienen los ajedrecistas, y una de ellas, el señor García, le gana a un gran ruso que era, pucha, se me ha olvidado, pero bueno, le gana una partida a uno de los grandes rusos ajedrecistas de aquel entonces. Quiere decir que la participación de los bolivianos fue muy decorosa. De ahí vuelve mi padre y sigue hasta, creo que ya después de eso deja el ajedrez, ya estaba en la imprenta universitaria del 64, y en 1960, debe ser en 1963, mi padre es director de una imprenta que seguramente estaba ligada al deporte, porque como él era ajedrecista, él siempre estuvo muy ligado a la cuestión deportiva. Entonces, él era director de una imprenta que no sé yo, porque en ese tiempo uno no charlabas mucho con tus padres, ¿no? Porque había cierta distancia, ¿no? Nunca le pregunté, pero era una imprenta donde se imprimía una papeleta valorada, que era un impuesto al deporte, justamente. Esto quedaba en la Sagárnaga 161, donde mi padre, al terminar su proyecto, él se queda personalmente con 2 salones para él, porque él pensaba hacer una galería de arte. Mi padre siempre estuvo muy vinculado a los artistas, siempre, toda la vida. Yo me acuerdo desde niña, en mi casa habían alojado siempre titiriteros, teatristas, y siempre nos visitaban escritores, pintores, historiadores. O sea, mi casa siempre fue llena de gente de ese tipo y siempre habían colgadas en las paredes obras de arte, ¿no? Entonces, esa su inquietud hace que él fundara la primera galería de arte, artesanía y folclore Naira, la primera galería privada de Bolivia. En ese entonces, la única galería que funcionaba era la de la alcaldía, que está justamente en la alcaldía en la parte de abajo. Esa era la que funcionaba, pero muy esporádicamente. Entonces los artistas no tenían dónde exponer sus cuadros. Entonces mi padre, en ese momento, llega de Francia un pintor con su familia, que se llamaba Jorge Carrasco Núñez del Prado. Y le propone y le dice, quiero hacer una galería de arte, pero yo como trabajo en la universidad no puedo dedicarme. Entonces, como tú eres artista, quisiera que tú me cooperes. Por supuesto que Jorge, encantado, le acepta y es parte de Naira. En ese momento mi padre lo manda a Sucre y Potosí a traer artesanía. Y Jorge va y trae cosas maravillosas como tejidos, telas, algunos muebles antiguos, trae cosas maravillosas para exponer y de paso vender. Trae de Sucre unas figuritas hechas en miga de pan, bellísimas, de personajes de autóctonos, muy lindas cosas. Bueno, entonces ahí se inaugura la Galería de Arte Naira. ¿En qué año se acuerda? Claro, en 1965 se abre la Galería Naira con una gran exposición donde participan Alfredo Laplaca, Luis Silvetti, María Esther Vallivian, el Enrique Arnal, el Fausto Aoiz, un gran tallador, el Jorge Carrasco Núñez del Prado, después, ¿quién más? Bueno, todos los artistas de esa época que eran jóvenes y que no eran tan renombrados como hoy en día. Pero esa es la primera exposición. Añez, la Inés, maravillosa, ella también es parte de esto. Bueno, entonces esa inauguración además se inaugura
con libros, me parece, franceses, una colección de libros franceses. Esa es la inauguración de la Galería Naira. En la Galería Naira, aparte de las exposiciones de pintura, hubo dos grupos de teatro, uno que lo dirigió Tota Arce, otro que lo dirigió una alemana que se llamaba Marianne Bort de Aliaga, una mujer casada con un boliviano, con Ramiro Aliaga. Después el otro grupo lo dirigió Perales, o sea, tuvimos como varias actuaciones y grupos que se formaron en Naira. Era un lugar pequeñito, era una especie de L, muy pequeñito, pero para esto de las exposiciones y todo esto era maravilloso. Bueno, hubieron exposiciones de cerámica, de escultura, de bordados, bueno, de todo lo que te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque Pepito pensaba que era una fuente de ingresos para esta gente que era tan maravillosa y que es tan maravillosa para el desarrollo y la cultura de los pueblos, pues cooperarlos, ¿no? Incluso se trajeron, se hizo una exposición de plata, de platería de Humala, o sea, se abarcó muchísimo. Tengo yo documentación que, no toda por supuesto, porque uno en ese momento no piensa que hay que preservar eso, porque uno piensa que eso es intrascendente, pero pasados los años te das cuenta que fue realmente un semillero en todo aspecto. Al año que tenemos la Naira, resulta que llega la Galería de Arte, llega un suizo francés enamorado del lugar y le propone a mi padre hacer una peña. Mi papá le dice, ¿qué es una peña? Le dice, mire, yo tengo un grupo de música, yo toco quena, y quiero que hagamos un espacio en este lugar tan bonito de música. Ya mi padre en la galería había organizado 3 conciertos de guitarra. Uno, Javier Calderón, un gran guitarrista que vive en Estados Unidos, Sergio Suárez y el último, Alfredo Domínguez. Había tenido los primeros conciertos en la Galería Naira. Cuando el gringo le dice, quiero hacer esto, mi papá le dice, pero maravilla, yo estoy en esto. Yo tengo un grupo y quiero esto. Mi padre lo oye tocar la quena a Gilberto Fabre y dice, realmente esto es maravilloso, vamos. Entonces se comienza la Peña Naira al año, el 66, el 4 de marzo del 1966, arranca la Peña Naira, de donde primero es el gringo Fabre que toca con un grupo pequeño, creo que era Godoy, y nadie más, él y Godoy creo que era su grupo, que tocaba la quena y la guitarra, y Cabur tocaba por otro lado, que él era un showman, porque hacía un espectáculo, tocaba con una mano, tocaba con la otra, con la espalda, con los dientes, cosa que el gringo Fabre, al ver el talento de Cabur, le dice, no hagas eso, tú eres un hombre muy talentoso, y lo incorpora a su grupo de donde salen los Jairas. Ahí se forman los Jairas, primero eran los 3 y después viene Yayo Jofré y se incorpora y se vuelven los Jairas, ese grupo maravilloso que hace música de alto nivel musical, y ahí comienzan los Jairas, ¿no? Poco tiempo después, el gringo Fabre ve también, porque Domínguez actuaba por su lado, tocando la guitarra, ve el talento también de este gran guitarrista y lo incorpora, pero a un grupo que ellos tenían de solo música, o solo instrumental, porque el gringo Fabre decía, Bolivia es tan rica en su música, que no necesita canto, ya con solo los instrumentos, eso ya es. Entonces, ahí se forma. De ahí comienzan a llegar muchos, los caminantes,
bueno, los sicuris del altiplano y los choclos, que fueron dos grupos de zampoñaris, que eran los trabotas de la Plaza Murillo, son los que se incorporan a Naira con un muchacho que bailaba, que es Félix, que también hay una historia bellísima del Félix, que era el bailarín, y su padre era bordador, y él decía, pucha, le daba vergüenza que su padre sea bordador, pero pasado el tiempo, Félix comienza a darse cuenta de la importancia que tenía y él es uno de los más grandes bordadores hoy de la historia de este país. Ese es Félix Quispe. De esto también salen, aparte de todos estos grupos, los huanchaqueños, era un trío. En ese momento, los bolivianos nos gustaba mucho la música argentina, porque, o sea, la clase media, la clase de las ciudades, porque el folclore era para los indios, o sea, eso era mal visto, ¿no? En ese momento. Entonces, en ese momento había un grupo de un cuarteto que cantaba música argentina muy lindo, muy bello, y además a nosotros nos llegaba, porque nosotros lo único que oíamos era rock o música argentina, la clase media, la clase... Entonces, había ese grupo también que era muy lindo, y ahí comienzan a aflorar cosas maravillosas. Por ejemplo, los sicuris de la Italaque, un día de esos llegan a Naira, y eso era impresionante porque la Naira era en un lugar como un sótano. Entonces estos músicos, con sus zampoñas y sus bombos tan maravillosos, emergían de afuera. O sea, comenzaban a tocar afuera y comenzaban así y entraban a la Naira. Entonces se te paraban los pelos, ¿sabes? O sea, creo que fue una época muy rica, muy linda, llena de compromiso, pese a que mi padre lo fustigaba mucho, porque por ser un hombre de izquierda siempre fue atacado. Mi padre ha sido preso desde que yo tuve uso de razón, estuvo confinado, él estuvo en Cuati, estuvo en Rurrenabaque, estuvo en muchos lugares preso. Entonces con la Naira fue la época de la guerrilla. Mi padre estaba en una libreta del Che Guevara, donde decía Javier Torres Goitia, médico, pediatra, Arce, y abajito decía Pepe Bayón, litógrafo. No, sí, José Bayón, litógrafo. Entonces, a raíz de eso, que yo no supe nunca de su actividad en este plano del comunismo, sí supe, pero en este plano no supe, pero ahora estoy convencida que mi padre fue parte del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, que yo preso cuando estaba en la Galería Naira, un día llegando a las 6 de la tarde, después de su trabajo, él estaba llegando y un jeep lo esperaba, lo tomaron preso y se lo llevaron, estuvo como 15 o 20 días, que después fue liberado porque los universitarios y la universidad se movilizó y no solamente él, se cayeron muchas personas, ¿no? Presas. ¿Qué año era este? ¿Lenin más o El menos? 67, claro, cuando muere el Che Guevara, después de la muerte de Che Guevara, y después vuelve a caer vuelve a caer preso cuando estaba de presidente, había muerto Barrientos, no, estaba Siles estaba de presidente, porque muere él y él cae, pero en ese momento es el día en que lo toman, lo matan al Inti Peredo y lo traen aquí cerquita, ahí era el DOP, ahí estuvo preso mi padre. Entonces ahí vuelve a caer preso otra vez. Hay una anécdota bien bonita que les quiero contar. Mi padre tenía, antes de estar en la Universidad Mayor de San Andrés, tuvo una imprenta que se llamaba la 16 de Julio, que era subiendo la universidad. Él tenía tenía un gran amigo y compañero y escritor, Jorge Carrasco. Jorge Suárez. Y Jorge le dice, hay un gran escritor cochabambino que queremos publicar, es un gran poeta.
Y mi papá le dice, bueno, trae, vamos a ver, no sé qué. Lee y era Edmundo Camargo. Entonces mi padre dice, por supuesto que lo vamos a publicar. Entonces mi papi lo publica, lo imprime en la imprenta 16 de julio y resulta que cuando mi papi está preso, ¿no? Resulta que terminan de hacer la edición y está ahí, bien bonita toda. Lo toman preso a mi padre y el día que venimos con la Universidad Mayor de San Andrés, que era el directivo de la FUL, que era Raúl Ibarwen, Raúl entra porque tenían que verlos para ver en qué condiciones estaban y los dejan entrar a los universidades. A nosotros no, porque estaban incomunicados. Y resulta que este amigo sale del tiempo de la muerte de Edmundo Camargo bajo su brazo. Y yo le digo, ¿de dónde has sacado ese libro? Y me dice, no, la policía me ha regalado. Allanaron la imprenta y se sacaron toda la edición. O sea que esa edición que hizo Pepito y Jorge desapareció. ¿Y sabes dónde la fue a encontrar mi papá? Años después, en la venta de libros usados. Aquí él se compró como 5 o 6 libros. Esa es la historia del libro de Edmundo Camargo. Para que veas que el Pepito actúe en todos los sentidos culturales, literarios, pictóricos, bueno, en todo ese. Y creo que la galería y la Peña Nairán fueron un semillero muy importante para el renacer de la música, de la cultura y de muchas cosas, sin hacer negocio. De improviso, pues entra la dictadura de Hugo Banzer. Mi padre nunca quiso exilarse, salir fuera del país, pero le recomiendan y le dicen, esto es muy duro y hay que salir. Entonces mi padre se asila en la Embajada de Venezuela y con Maltino lo nombra uno de los Rupay, a un joven muy talentoso musicalmente, un hombre maravilloso que ha compuesto el Hachauru, que se llama, perdón, pero no me acuerdo. Bueno, este muchacho que compone el Hachauru, un hombre muy talentoso musicalmente, todo, pero un joven irresponsable que no le interesa, que no le puso atención a lo que era realmente la mística y lo que significaba Naira en ese momento para el país. Entonces la convierte en una cantina. Antes de esto, mi padre había peleado con la renta porque siempre querían cobrarnos el impuesto, y mi papá se negaba, porque decía, no, esto no es un negocio, esto no es de lucro, esto es artístico, porque no solamente, además de todo lo que se hizo, habían conferencias, había cine, o sea, se pasaron varias películas de Jorge Ruiz, sus documentales, o sea, era un lugar de que no era pues solamente la peña, era la galería de arte. Entonces él se negaba a pagar, porque no tenía además posibilidades de pagar, porque no era un negocio. Entonces resulta que este muchacho entra y lo vuelve un negocio, porque él piensa que hay que hacer una cantina, la vuelve una cantina. Por supuesto, 7 meses después, mi madre vuelve, ella no era nuestra apoderada, ella vivía en Santa Cruz, vuelve a La Paz y encuentra de que el joven no había pagado 7 meses de alquiler, no había pagado teléfono, no había pagado luz, y mi madre en un acto desesperado devuelve devuelve el local y de ahí se forma una cosa. Antes de esto también me estoy olvidando un detalle bien importante. Mi padre y la Galería Naira crean el Premio Naira de Pintura. Son 3 años que se entregan. El primero se le entregó a Agnés, el primer premio, que eran creo 5.000 bolivianos, que en ese tiempo no era poca cosa, y la hace en combinación él personalmente con un ex socio que era un gran amigo, Ernesto Burillo, que tenía una imprenta que se llamaba la imprenta Burillo, que ellos tuvieron una imprenta los dos y hicieron unas publicaciones que eran Buribal. Se publicó a Jorge Suárez, se publicó varios libros de grandes escritores. Y se convoca al llegaron 70 cuadros,
que de ahí se tenía que seleccionar. Bueno, cuando cae la renta, se lleva los 70 cuadros. No. Sí, se lleva los 70 cuadros, se llevan las mesitas y sillitas y vasitos y los cuadros que teníamos nuestros también. Porque cuando se convoca al premio, es ese cuadro quedaba en posesión nuestra para las exposiciones que teníamos que tener, ¿de acuerdo? De los premios que se habían dado. Entonces, y además mi padre compraba cuadros, o sea, no era que solamente, algunos les regalaron, algunos porque lo querían mucho y lo admiraban, pero generalmente mi papá compró todos los cuadros que tenemos en mi casa. También hay 2 cuadros que le pintaron dos grandes pintores, como Añez le hace un retrato y Lara le hace otro retrato bellísimo, que lo tengo en mi casa. Así que esa es un poco la historia de... Y después, bueno, la Peña, la galería, en realidad la Peña Naira, ya se convierte en... Claro, como ya nosotros dejamos, ya se tuvo que devolver el local, unos turcos agarraron y trataron de hacer la Peña Naira, pero no era pues el negocio que ellos creían, entonces la cierran. Y posteriormente 2 franceses, entre ellos creo que Alain Misili y otro francés, y Cabur reabren la nueva Naira, que la llamaron. ¿Qué año? Ese año ha debido ser, espérate, mi padre se fue del 71, 73 más o menos, 72, 73, que reabren esa Naira, pero que ya nada tiene que ver con esta Naira que les he contado. Bueno, hay historias muy lindas. Hay una muy especial, la cual quiero muchísimo. Bueno, todas las quiero mucho, pero esta es muy especial para mí. Frente a la puerta de la galería Naira, había un muchachito que vivía con su abuelita, que era una cholita que vendía especies en el mercado Camacho. Este muchachito se hizo muy amigo y muy cariñoso con mi padre y todos los chicos porque era una casona, una gran casona donde vivía muchas familias, había muchos niños. Entonces este niño se hace muy amigo de mi padre cuando él tenía la imprenta, porque les regalaba recortes de papel, jugaban con el papel que estaba arrumado así, cortadito, ellos entre eso, bueno, tiene una vivencia muy estrecha con mi padre. Este chico tendría pues unos 6, 7 años, era un chiquito. Bueno, este niñito nos acompañó y siempre venía, todo. Hay días que no tenía platita, seguramente se compraba cigarritos y entonces venía con su cajoncito y vendía en la Naira, ¿no? Entonces, este muchachito formó con otros chiquitos del barrio y de la casa los jairitas, ¿no? Eran 4. Y era chistosísimo porque el Yayo Jofré tenía algo que hacía que usara una mano aquí y usaba solo esta mano para tocar. El chiquito hacía exactamente lo mismo y tocaba así. Bueno, entonces se formaron los jairitas, ¿no? Entonces fue una novedad. Y tocaban bonito, los chiquitos no eran ningunos soncitos. Bueno, entonces después de eso, ya terminada la Naira y todo esto, este chico sigue tocando, no solamente él, sino Marcelo Peña también siguen y forman el grupo José, Joselo y Marcelo. José era este José que te digo, Marcelo es el Marcelo Peña, y Joselito era el hijo de la señora que vendía dulcecitos en la puerta de la Naira, José Rodríguez. Bueno, este José y el Peña se hacen unos grandes músicos, ¿no? Pero la historia de José Mendoza Iriarte es que este chico, después de eso, se casa con una francesa y la francesa se lo lleva a París. José se da cuenta, porque es un joven un hombre ya muy inteligente, dice, yo de charanguista voy a estar en la puerta del metro tocando y no va a ser agradable.
se entra al Conservatorio Nacional, al Conservatorio de Música de París. Resulta que termina su carrera y hoy es uno de los músicos más importantes en la orquesta en Antoine, y además él toca el charango y da conciertos y clases magistrales en varias partes del mundo. Es un hombre que ha formado varios grupos de música, conforma para varios, y es un gran músico. Como otro maravilloso pianista que es Marcelo Peña, que también, o sea, no sé si fue al conservatorio, pero es un gran músico, pero es ese fruto de ahí, ¿no? Y el otro chico es abogado, sí toca, pero él se ha dedicado a otras cosas, ¿no? También el rolito de música de maestros también es parte de Naira, y bueno, hay historias así bonitas que hay dentro de Naira. Se crean dos grupos de teatro, uno que lo dirige Tota Arce y otro que lo dirige Marianne Bort. Se hicieron varias obras de teatro en la Naira, Una puerta cerrada, no me acuerdo, pero son varias presentaciones de teatro que se hicieron en Naira, titiriteros, estuvieron dos titiriteros importantísimos, Edgar Darío González, un maravilloso titiritero, y Alexis Artigues, quien fue compañero y esposo de Matilde Casasola. Ellos estuvieron en Naira y mucha gente que a veces no tenía estos extranjeros, y no ellos, pero otros pintores o incluso jóvenes que pasaban por Naira y que no tenían dónde acogerse, Naira era el hospedaje de algunos de ellos. Mi padre vuelve el 83 a Bolivia, y bueno, hay una ingrata historia de eso. Mi padre vuelve en 1983 y por supuesto va a Naira, porque él dice, va y habla con Cabur y con Rico, y les dice, bueno, jóvenes, esto es mío, pero no con la idea de decir, bueno, esto es mío y ustedes fuera, no, sino para trabajar lo que él había hecho con ellos. Y ellos le niegan, le dicen, no, señor Bayón, esto es nuestro. Mi papá, que no era un hombre enojón, ni mucho menos, se enoja, se pone muy enojado y va al abogado y le dice, quiero recuperar Naira. Y el abogado le dice, Pepito, ¿usted inscribió la Naira? No. ¿Usted hizo esto? No. ¿Usted? Pues ellos lo hicieron y ellos son dueños de Naira. Y ahí es cuando perdemos definitivamente Naira. Una actitud bastante mediocre para mí, mezquina, y eso me parece, bueno, pero él después ya, porque él siguió en la imprenta universitaria, siguió haciendo sus publicaciones, ha publicado muchos libros de poesía, siempre, y colaboró siempre con la imprenta universitaria. Con la imprenta universitaria. Claro. En la imprenta universitaria hizo muchísima labor y cultural, como él siempre, ¿no? Era su pasión. En Venezuela trabajó en dos librerías. La librería, la Galería del Libro, que estaba en el centro de Caracas, las dos estaban en el centro de Caracas, y la segunda vez en la librería Foro, que era de uno de los grandes importantes personajes de Venezuela, que ahorita se me acaba de olvidar. Una historia que les voy a contar que me gustaría que la sepan. En los años 50, en Venezuela hubo un dictador que se llamaba Pérez Jiménez. Allá vivía un pintor
muy importante, nuestro titiritero escritor, que se llamó Luis Luksic. Este Luis Luksic era muy amigo de un gran escritor venezolano, muy querido, humorista, que se llamaba Aquiles Nazoa. Resulta que cuando hay este problema en Venezuela, lo toman preso a Aquiles Nazoa y le dan la opción de ir a Panamá o Bolivia. En eso, enterado Luis Luksic, que era tan amigo de él, le manda un papelito y le dice, por favor, vete a Bolivia y busca a Pepe Bayón, Librería Aliaga, calle, Colón, que era aquí arribita. Bueno, la cuestión es que Aquiles es enmanillado y sube al avión y el piloto dice que siente mucho, pero que hay un delincuente dentro de ustedes y que tengan cuidado. Así sale Aquiles Nazoa y llega a Bolivia y resulta que lo primero que hace es buscar a Pepe Bayón. Yo tendría en ese entonces una cosa de 9 años más o menos. Y me dice, vamos a buscar a un amigo que ha llegado, está en el Hotel City en el Prado. Vamos al Hotel City en el Prado y resulta que Aquiles, que era un caribeño, había bajado las cortinas y se había arropado con eso y estaba temblando ahí. Y ahí sí lo conocemos, Aquiles Nazoa, una gran persona, un gran escritor, un gran hombre. Bueno, en eso llega su familia, llega su esposa, lleva a sus hijos, nosotros tratamos de cobijar, mi padre era un hombre tan solidario que lo cobija y lo ayuda pues, en todo aspecto. Era el tiempo en que en Bolivia había problemas de abastecimiento, no había azúcar, no había oro, había que hacer colas, que no había pan, que no había fósforo, no sé qué. Entonces mi papá le trataba de proporcionar lo que podía, ¿no ve? A nosotros y a ellos. Bueno, entonces se hizo una gran amistad con ellos, una maravillosa amistad, y pasados los años resulta que nos toca a nosotros llegar a Caracas. Y en Caracas encontramos a nuestra familia venezolana. Tuvimos un exilio diferente al resto, porque inmediatamente que llegamos no nos dejaron salir de la casa, nos dijeron, ustedes se quedan aquí mientras consigan trabajo y todo. Y entonces, y ahí se funda o se crea o no sé qué, una gran amistad que perdura hasta hoy en día. Aquiles ha muerto en un accidente de carro, es un escritor muy importante en Venezuela, le han hecho un homenaje porque ayer se cumplían 24 años de su muerte en un accidente trágico, y María ha cumplido el 17 de marzo 100 años, está viva y es mi madre venezolana. Es una historia muy linda que la vida... Como verán, el Pepito tuvo una vida muy linda, muy rica, muy bella, que creo que es importante que otras generaciones conozcan la magnitud de un personaje que nunca quiso aparecer en nada, nunca apareció en nada, pero sí, cuando murió, extraordinariamente comenzaron a salir artículos casi unos 15 días en los periódicos sobre Pepe Bayón. Ahí encontré, por ejemplo, una hermosa historia que ustedes la van a leer seguramente, donde te he dicho, que se llama Pepe Bayón, el paradigma. Es un periodista cruceño, Antonio Miranda, que lastimosamente también ya no está entre nosotros, que escribe la historia de cómo conoció a mi papá aquí en el Top. Muy lindo. Mis padres se divorciaron. Mi padre se casó con una bella mujer, una maravillosa mujer, también artista. Mi madre ella se enamoró del arte del Ikebana, fue cultora del Ikebana, fue maestra de Ikebana, estudió en la Escuela de Bellas Artes, no terminó, pero una mujer también maravillosa, pero como ella se divorció y se casó con otra persona,
no estuvo presente en la Galería Naira. Sin embargo, ellos tuvieron una relación muy linda también, porque pese a que mi padre, ella se había divorciado y se había casado con otra persona, ellos tuvieron una linda relación. Y al final de su vida, mi madre, que seguramente tuvo algún conflicto con su esposo, estaba enferma, yo la recogí, o sea, la llevé de la clínica, porque el médico me dijo, su madre está muy mal, no la deje sola, entonces me la llevé a casa. Pese a que mi padre se opuso un poco, al comienzo me dijo no, pero qué va a decir su esposo y no sé qué, yo le dije no, mi madre viene y te ruego que me ayudes. Mi papá aceptó y mi padre todas las mañanas cuando se levantaba iba a verla, la saludaba y prácticamente murió en mi casa y se veló en mi casa y en el aviso necrológico mi papá me pasa y me dice tienes que hacer el aviso necrológico. Yo le digo, hazlo tú. Y quiero que tú figures. Y él puso, Luis Medina, esposo, Pepe Bayón, ex esposo y amigo. Que esto se publicó en Presencia y el señor Huáscar Cajías se había molestado, había dicho, ¿cómo es posible que en un periódico católico, porque en ese tiempo era pues, imagínate, anuncien la muerte de una persona, el marido y el ex marido? Pero así fue, o sea, esa es la historia bella también de mi madre, que también fue una mujer maravillosa, que lastimosamente se separaron, creo que ambos al final se arrepintieron, pero ya tarde. Pero y la relación continuó hasta el último día de la vida de mi madre.